Listo, entonces empecemos por esa parte de aquí, programación lineal. Te les decía, todos ustedes son de ingeniería en sistemas. Cuando ustedes dieron en su horario esa materia, ese nombre, programación lineal, ¿qué se les vino a la mente? ¿Qué, qué se les ocurrió? ¿Qué vamos a trabajar aquí en esa materia? Uno a la vez, no todos. Bueno, cuando uno ve la palabra programación, ¿cierto? Cuando uno ve la palabra programación, bueno, listo. Si estoy haciendo ingeniería, la veo asociada pues como a la carrera, ¿cierto? Bueno, y programación lineal, entonces esa parte pues como de lineal se escucha como raro, ¿cierto? Pero la parte de programación entonces se va asociada a la carrera, ¿cierto? A la parte pues de desarrollo de software, ¿sí? Entonces, pero cuando ya ven de pronto los que me distinguen, ven el nombre entonces ahí de David Galván, ya entonces esa desarrollo, parte de desarrollo de software cambia un poquitico porque dicen, bueno, este no, este es matemática, entonces, ¿cómo va a ser ese cuento pues de programación lineal o de programación con matemáticas, ¿cierto? Bueno, nosotros para programar necesitamos mucha matemática. Hay algo que tenemos nosotros que desarrollar mucho y es la parte de lo que es el pensamiento computacional. Profe, está compartiendo pantalla. Sí, no ven mi pantalla, pensé que estaban Mm, presentando aquí una... bien. Un momento, que le cargo todo entonces. Es que compartí una ventana apenas. Listo, ahí sí. ¿Me confirman? ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí. Listo, entonces decía, nosotros necesitamos algo de desarrollar. Como programador necesitamos entonces desarrollar lo que es el pensamiento computacional. Y el pensamiento computacional básicamente nos ayuda entonces a esa parte de lo que es la programación de la linealidad. ¿Sí? Aquí entonces, donde nosotros vamos a empezar a trabajar sobre qué es eso, qué es esa parte de la programación lineal. ¿Sí? Vamos entonces a trabajar en la parte de programación lineal, son las formas estándar de la programación lineal y soluciones básicas pues, denominadas PPPL. ¿Sí? Eso es programación pues, como lineal, ¿cierto? Eh, en ese recorrido vamos a traer lo que es el método simple o método simplex y el método del transporte. Vamos a tener lo que son ejemplos, métodos simples con problemas de minimización, observaciones finales. Vamos a arrancar entonces con el proceso pues como de introducción, ¿sí? Aquí en esa materia vamos a hacer muchos ejercicios de práctica, porque eso es una forma de cómo uno puede aprender esto. Entonces, para mirar y acercarnos pues como al concepto de lo que es la parte de la programación lineal, vamos entonces a hacer les voy a presentar varios ejemplos, ¿cierto? Varios ejemplos de programación lineal. Ustedes ahorita ya la van a asociar más y yo les voy a cambiar esta palabra programación con álgebra lineal, ¿cierto? Ustedes ya vieron una materia que se llama álgebra lineal. Y cuando vieron álgebra lineal, ustedes trabajaron por allá algo que nosotros reescribíamos de esta manera. Qué pena. Entonces uno escribía aquí así, entonces colocaba, por ejemplo, 2x más y igual 7 y 5x más 3y igual, por ejemplo, 21. ¿Sí? Y entonces veíamos ahí en álgebra lineal que esto se llamaba entonces un sistema de ecuaciones, que tenemos entonces dos incógnitas, ¿cierto? Dos incógnitas, dos ecuaciones, dos incógnitas. Y que es posible entonces encontrar dos números o un número para x, un valor para x y un valor para y, que haga que esto sea verdadero y que también que haga que esto sea verdadero. ¿Sí? Que es posible, ¿cierto? Pero a veces uno cuando resuelve sistemas de ecuaciones como esto, encontramos entonces eh, que no tienen solución o que las soluciones son infinitas, ¿cierto? Lo ideal es que siempre sea una única solución, pero no siempre nos sucede eso. Listo. Entonces, esta es en la parte de la álgebra lineal. Allá, para trabajar esto, tenemos las siguientes condiciones. Y es que tenemos
Como tenemos dos incógnitas, entonces debemos de tener dos ecuaciones, ¿cierto? Debemos tener dos ecuaciones. Pero en la parte de programación lineal, esa partita se rompe un poco, esas limitaciones se rompen. Podemos tener solamente dos ecuaciones, ¿sí? Perdón, dos incógnitas, pero muchas otras ecuaciones, ¿sí? Podemos tener más ecuaciones. Aquí en la parte, por ejemplo, de la programación lineal, básicamente lo que se busca, bueno, aquí por ejemplo buscamos es valores que satisfagan esta igualdad, ¿cierto? Valor para x y para y, para que esto sea verdadero y para que esto sea verdadero. Pero acá el objetivo, ¿cierto? En la parte de programación lineal siempre va a ser la optimización, ¿sí? Y en la vida real la optimización se logra es minimizando costos, ¿cierto? O maximizando utilidad. Entonces, cuando vamos a optimizar, uno minimiza o maximiza. ¿Y qué vamos a minimizar y qué vamos a maximizar? Una función lineal, ¿sí? Vamos a maximizar o minimizar una función lineal. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que nosotros vamos a encontrar no valores específicos como en estos casos, sino que vamos a encontrar unas áreas, ¿cierto? Una función o unos valores que nos ayuden entonces a lograr esta optimización. Esa optimización o esa función que nosotros vamos a trabajar siempre va a estar sujeta a ciertas restricciones. Las restricciones pueden ser de igualdad o de desigualdad. Que estas igualdades o estas desigualdades también deben de ser lineales. En otras palabras, aquí por ejemplo, yo les coloco aquí más o menos un ejemplo sencillito. Un ejemplo sencillo. Me colaboran por favor allá ustedes. Estamos en este momento por la situación de la pandemia, ¿cierto? Pasamos más tiempo en la casa, ¿cierto? Pasamos más tiempo en casa. Antes de la pandemia, por ejemplo, el servicio de energía de nuestra casa costaba, ¿por qué vamos a colocar aquí, por ejemplo, un ejemplo aquí? 120.000 pesos antes de pandemia. Pero ahora después de pandemia o en estos tiempos de pandemia, entonces el servicio de energía ha aumentado entonces a 160.000, ¿sí? A 160.000. Listo, entonces empieza a preguntar aquí. Si por qué cuando no estábamos en pandemia pagamos por ejemplo 120.000 de energía y por qué ahora pagamos 160.000 en estos meses. ¿Qué nos puede haber pasado? No sé si ustedes en la casa de ustedes les varió el servicio de energía, les ha aumentado o sigue igual. ¿El servicio les sigue Pero igual? yo pensaría que, Sí, dígame. pues yo pensaría que es más bien por el tiempo que pasamos en casa, consumimos más kilovatios, entonces por eso nos llega más cara la factura y el gobierno no le ha rebajado el precio pues, al precio de la luz. Es correcto, ¿cierto? Mira que aquí ya Luis fue que habló, ¿cierto? Sí, sí, creo que. Sí. Bien. Luis aquí ya nos ha dado dos situaciones muy variadas, ¿cierto? Es más tiempo en casa implicaría entonces más uso de los electrodomésticos, ¿cierto? Más tiempo de uso de electrodomésticos. Y los subsidios, por ejemplo, la rebaja que se suponía pues, que se iba a hacer para los servicios, ¿cierto? No se dio. Bien. ¿Cómo entonces, la pregunta aquí, vuelvo ya a otra pregunta, cómo podemos nosotros estar este tiempo en casa, o sea, este tiempo de pandemia, estar en casa sin que se nos afecte el consumo de energía? ¿Qué tendríamos que hacer? O sea, no, para no llegar a estos 160.000, sino que tratar pues, de conservar los 120.000 o tratar de disminuir. ¿Qué podríamos hacer nosotros para tratar antes de minimizar ese gasto? ¿Qué sugerencias harían ustedes o qué prácticas podríamos hacer nosotros en nuestras casas para poder reducir ese dinero que se tiene que gastar allí? Pues digamos que se podría
desconectar algunos aparatos electrónicos mientras no se estén utilizando. ¿Como cuáles? Puede ser, qué sé yo, televisores, por ejemplo. Correcto, sí. Importante eso porque los televisores, por ejemplo, no son, los de ahora no son como los de antes, ¿cierto? Nuestros televisores ahorita por ser plasma, LCD, algo así, eh, aunque estén conectados, siempre están consumiendo, pues estén conectados y apagados, están consumiendo energía, ¿cierto? Entonces es importante pues, desconectarlos. Válido, muy bien, buen aporte. ¿Alguien más? ¿Qué otra acción podemos hacer? Profesor, ¿se me oye? Sí, ¿Se me señor. escucha? Otro aporte sería, digamos, regular los tiempos que uno está conectado en lo que es el televisor o el celular para que no se descargue tanto. El celular no se descargue tanto y no jala tanta energía de los computadores, también sería una buena idea. Regular ese tiempo que uno los utiliza. Correcto, ¿cierto? El tiempo de uso de los electrodomésticos, muy bien. ¿Sí? Listo, voy a complementar tu aporte allí y es que entonces, por ejemplo, eh, estamos de pronto ahorita dados es que aquí cada uno de los miembros de la familia tengan un televisor en la habitación y entonces cada uno ve televisión por aparte. Entonces sería bueno, por ejemplo, para reducir y es que se comparta el televisor, que veamos todos televisor al mismo tiempo, ¿cierto? Una forma. Muy bien. ¿De qué otra manera podríamos entonces también reducir ese consumo de energía? ¿Qué otra alternativa podríamos nosotros encontrar? ¿Qué más podríamos hacer para reducir ese gasto de energía? Listo, entonces por ejemplo lo que decía yo ahorita, bueno, el uso compartido de los electrodomésticos, ¿cierto? El tratar entonces como de compartir más en familia. El hecho de compartir en familia es que vamos a salir de las habitaciones. Entonces estar todos en la sala o estar todos en el comedor, ¿sí? Para que entonces así, por ejemplo, porque si usted se entra a la habitación, su hermanito a la habitación y sus papás a la habitación, entonces cada uno tiene su televisor allá, cada uno tiene un ventilador, cada uno tiene bombillas encendidas. Entonces eso genera pues como más consumo, ¿cierto? Entonces mire que allí nosotros podemos determinar, por ejemplo, de lo siguiente. Y es que para este consumo de la energía, por ejemplo, se ve afectado por la cantidad de electrodomésticos, ¿cierto? Por el tiempo que se demora, el número de horas pues, de uso, se ve afectado también por el número de personas que haya en la casa, pero otras acciones pueden ayudarnos entonces a reducir esos costos. Eso que nosotros estamos tratando pues como identificar de que nos ayuda a reducir los costos es que entonces, bueno, se puede usar el televisor, se puede usar entonces el celular, se puede usar entonces los ventiladores, pero con ciertas restricciones. Entonces esas restricciones son las que nosotros vamos entonces aquí a tener en cuenta. Necesitamos entonces, por ejemplo, una función, un modelo matemático que nos ayude entonces a encontrar el valor de la factura. Supongamos, por ejemplo, voy a decir aquí que este Y es el Y de P, es el precio de la factura, ¿cierto? O Y de X es el precio de la factura. Entonces, por ejemplo, que la factura depende de que el kilovatio, supongamos aquí, voy a inventarme algo, que el kilovatio cueste 50 pesos cada kilovatio, ¿cierto? Más 25.000 pesos pues como alumbrado público. Por ejemplo, supongamos que esta sea la función que nos digan a nosotros, que es la función pues como en, para determinar el valor de una factura, ¿sí? Bueno, eso es kilovatios hora. Y entonces ya todo esto que nosotros mencionamos ahorita tienen que ver básicamente es con las horas. Entonces, ¿cómo lograríamos nosotros que esto se convierta, que esta hora tienda a cero, sea lo más pequeño posible? Porque si las horas son cero, esto se hace cero, apenas pagamos entonces un básico, ¿cierto? Un cargo básico.
¿sí? Entonces mira aquí cómo podemos, entonces, eso es un modelo matemático, y ese modelo matemático se puede entonces trabajar desde acá. Eso pues es presentado así como a grandes rasgos, ¿cierto? Pero vamos a mirar entonces dónde realmente pues se aplicaría que es la parte de la programación lineal, ¿sí? Entonces en la parte de logística, ¿sí? Cuando hablo aquí de logística, entonces lo que es el problema de transporte, ¿sí? En la parte de logística, allí se utiliza la programación lineal. ¿Y cómo así que en la parte del transporte? ¿Alguna vez ustedes se han puesto a pensar cómo funciona Servientrega? Esas empresas de encomienda. O por ejemplo, lo que yo me pensaba desde muy pequeño, y es lo de la prensa escrita. Pues yo lo llamaba el colombiano. Pues, eso es una de las prensas escritas, ¿cierto? El periódico escrito, ese periódico pues es así. En las noticias de hoy, pues lo que pase hoy de pronto en esa prensa escrita llega mañana. Y eso se imprime, no sé si será en Bogotá o en Medellín, pero como si eso se imprime en Bogotá, por ejemplo, cómo llega hasta acá en la madrugada, al día siguiente. O sea, lo que suceda hoy, por ejemplo, se puede leer mañana, ¿cierto? Y lo que suceda hoy aquí. Y entonces, ahorita es muy fácil porque tenemos muchos canales de comunicación, las redes sociales, pues, el internet, eso hace que se haga muy rápido. Pero 10, 20, 30 años atrás, ¿cierto? Que no teníamos celulares, que en los pueblos, por ejemplo, era una central telefónica, y entonces estaba el niñito que se ganaba la monedita buscando entonces a la persona ya para que viniera a recibir la llamada, pero el periódico llegaba día a día. O sea, usted no iba a leer, por ejemplo, aquí digamos en Nechí, que está un poquito más centradito pues aquí como de la cabecera. Por ejemplo, en Nechí usted no va a leer hoy la noticia de 2 días atrás, porque no, apenas fue que llegó el periódico, no, se lo leía actualizado. Entonces, ¿cómo se hace eso? El transporte de eso para que eso llegase así, ¿sí? 7 de la mañana, 8 de la mañana ya se estaba leyendo el periódico del día. Importantísimo, sino cómo pensarlo. Vea, el problema de las dietas. Nosotros nos alimentamos y tenemos que alimentarnos bien. Alimentarse bien, por ejemplo, no es simplemente dejar de comer. No, yo me alimento bien porque dejé de comer carnes rojas. Pero es que ustedes no sabemos pronto en ese momento, con esa expresión así, qué proteínas, qué vitaminas, qué sustancias buenas para el organismo tienen las carnes rojas que necesitamos nosotros tenerlas, ¿cierto? Y si yo elimino eso, entonces ¿con qué tengo que reemplazarlo? De la parte de mezcla. En la parte pues de las finanzas es muy importantísimo, ¿cierto? La ética, por ejemplo, el pago de un servicio, eso hace parte pues, de las finanzas. En la mercadotecnia, cómo se programan, por ejemplo, estrategias de marketing, estrategias de mercadeo utilizando programación lineal. Asignación de tareas, entre la distribución de tiempos, asignación de tiempos y horarios, producciones y otro tipo de decisiones se pueden trabajar en la parte pues, de programación lineal, ¿sí? Para eso entonces es importantísimo esa materia. Bien, vamos entonces a mirar aquí algunos ejemplos cortos de lo que es la parte de programación lineal. Entonces, cuando estamos en programación lineal, básicamente tenemos 4 componentes que son básicos. Lo primero que tenemos es el conjunto de datos del problema. Como segundo dato importante allí es el conjunto de variables que intervienen en el problema, ¿sí? Junto con sus dominios de definición. O sea, nosotros cuando tenemos en la parte de programación lineal, necesitamos entonces leer un enunciado. Ese enunciado tenemos que comprenderlo muy bien para determinar entonces cuáles son los datos que nos da el problema. Dentro de esos datos hay unas variables que intervienen. Entonces, lo que hicimos ahorita con el servicio de energía, lo que estábamos identificando nosotros eran cuáles son esas variables que intervienen allí. Listo. El tiempo de uso, la cantidad de personas, los espacios, bueno, la calidad de la instalación o de la infraestructura pues eléctrica, ¿cierto? Eso hay que mirarlo pues cuando estamos no puedes identificar las variables.
Ya identificar las variables, entonces esas variables cómo se relacionan una con otra. Esas relaciones es lo que uno llamaría pues restricciones del problema. ¿Sí? Las restricciones. ¿Cómo así, por ejemplo, una restricción en el servicio de energía? Por ejemplo, la nevera, si estamos hablando pues como por día, la nevera, por ejemplo, el uso de la nevera no puede ser cero durante todo un día, ¿cierto? Porque si la nevera no se conecta durante todo un día, entonces los alimentos perecederos que estén allí se van a dañar. Entonces no estaríamos ahorrando nada, ¿cierto? Y por último, entonces debemos definir la función que nosotros vamos a optimizar. Recordemos que cuando hablamos de optimizar, entonces vamos a maximizar o minimizar, ¿cierto? La función. Eso también se llamaría función objetivo. Estos son los 4 datos o 4 consideraciones básicas para resolver cualquier problema de programación lineal. Siempre que nos presenten un problema y lo que vamos a la programación lineal, tenemos que identificar hacer este recorrido. ¿Sí? Hoy, por ser la primera tutoría, simplemente quiero mostrarles a grandes rasgos lo que es la programación lineal. No voy a desarrollarles ejercicios de programación lineal ni nada por el estilo, pero sí es como para que vayámonos pues como familiarizando con lo que vamos a trabajar este semestre. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, recuerden entonces que me pueden pedir la palabra y con gusto entonces nos escuchamos. Bueno, cuando hablamos entonces en la parte de programación lineal, lo que es el problema del transporte, entonces por ejemplo aquí nos dice que es básicamente determinar el número de mercancías que se han de llevar desde cada uno de los orígenes a cada uno de los destinos posibles. Voy a hacer aquí algo para que más o menos lo comprendamos un poquitico. Aquí. Voy a colocar aquí 3 puntos. De esta manera. Supongamos que nosotros tenemos una empresa de lácteos, ¿sí? Una empresa de lácteos, y entonces tenemos 3 puntos de fabricación, ¿cierto? 3 puntos de fabricación. Entonces la fábrica 1, la fábrica 2 y la fábrica 3. No siempre los puntos de fabricación producen lo mismo, ¿cierto? En algunas ocasiones sí producen pues como el mismo producto. Supongamos pues como es lácteo, entonces todas 3 producen de la leche pues todos sus derivados, yogures, cereales, bueno, no sé qué más cosas hay. Bueno, y todos los sabores, por ejemplo yogures. Y tenemos entonces 3 puntos para distribuir. Entonces uno diría, bueno, listo, para que me quede fácil, por ejemplo, es que no están ubicados en el mismo punto geográfico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo quiero distribuir de esta fábrica 1, entonces alimento solamente este punto de distribución 1. De la fábrica 2, entonces alimento este solamente. De esta fábrica, entonces alimento solamente este. Pero ¿qué pasa aquí entonces? Que por ejemplo, fábrica 3 produce el alimento A, B y C. Y la fábrica 1 produce entonces el alimento A y C. Y esta produce el B y el C, ¿sí? O el B y el A, por ejemplo. Entonces uno como pensaría en distribuir los productos de tal manera que los productos ABC se puedan mandar a las 3, ¿cierto? Si lo hacemos de esta manera, entonces aquí esta fábrica no está mandando el producto B a este punto de acopio. Si lo hacemos desde acá, entonces este punto no estaría mandando el producto C. Bueno, pero como es así, entonces uno podría pensarse, listo, como aquí me falta de esta fábrica a este punto, aquí, a este punto me falta la B, te digo, listo, te lo mando desde acá. Podríamos nosotros pensarlo, listo, yo este producto B lo mando desde aquí. Bueno, en ese punto ya tengo aquí entonces ABC, ¿cierto? En ese, por ejemplo, como tengo aquí los 3 productos, entonces lo mando aquí todo para ese y listo, se me acaba el problema.
Y este, ¿de dónde entonces alimento? Tiene B y C, tengo C aquí y tengo C acá. ¿Desde dónde lo puedo mandar entonces? Entonces uno diría, bueno, no, lo voy a colocar desde ese punto de aquí. Por ejemplo, pensándose así, ¿cierto? Y así todos los tres puntos de venta tienen los alimentos A, B, C fabricados en la fábrica 1, 2, 3. Pero puede suceder que como yo no he analizado bien la situación, todas las consideraciones, puede suceder que esta distribución de este producto C a este punto 2, voy a llamarlo aquí punto 2, puede ser que el costo se está elevando mucho. ¿Sí? Puede ser que el costo se esté elevando mucho por las distancias, por la cantidad de productos que se están despachando. Entonces esta distribución de esta manera es lo que uno llamaría pues aquí el transporte, una forma pues de simplificar lo que es el transporte. Las empresas de transporte se ayudan, por ejemplo, básicamente es en determinar cómo se hace, por ejemplo, la distribución de un producto o de mercancías en puntos de venta pues como determinados. ¿Sí? ¿Qué se busca aquí con eso? De tal manera que estas tres, o sea, todo lo que se produzca aquí en estas tres fábricas llegue a estos tres puntos de venta, tratando de ahorrar lo que más se pueda y que sea lo más rentable, por ejemplo, para la empresa. Eso es básicamente lo que se hace, ¿sí? Cuando hablamos del método de transporte. Empresas grandes, multinacionales, por ejemplo, como Amazon, tiene que tener una estrategia de mercadeo muy grande, una estrategia, por ejemplo, de un modelo de transporte muy grande para poder entonces hacer llegar sus pedidos, ¿cierto? Máxime, por ejemplo, que aquí en Colombia tiene menos de un año primer centro pues como de acopio de Amazon, ¿cierto? Y antes, ¿cómo llegaba la mercancía? ¿Cómo se hacía entonces esa distribución de la mercancía de Amazon si ni siquiera teníamos aquí una oficina pues como de acopio en Colombia? Bien, entonces cuando hablamos de modelo de transporte, entonces tenemos que identificar nosotros puntos de orígenes, destinos y las cantidades de las mercancías. Entonces esas cantidades se van a llamar, por ejemplo, ofertas y demandas. ¿Sí? No quiero pues como andar un poquitico pues aquí como en esto. Bien, hasta allí, preguntas. ¿Dudas hasta allí? Listo. Bueno. Entonces miremos aquí. Voy a... Aquí. Cuando nosotros vamos a trabajar en la parte de programación lineal, vamos a encontrar enunciados, por ejemplo, como este. Miren aquí. Ese es un ejemplo de los que nosotros vamos a trabajar, de las primeras guías, ¿cierto? Allá número 1, un ejemplo que nosotros vamos a trabajar. Entonces aquí, por ejemplo, dice que una compañía fabrica y vende dos modelos de lámparas, ¿cierto? Lámparas L1, lámparas L2. Entonces dice que para la fabricación de esas lámparas se necesitarían trabajo. Hay trabajo de manual y trabajo de máquina. Profe, qué pena interrumpirle la clase. Lo que pasa es que tuve un inconveniente y me va a tocar salirme de la clase. Qué pena. Tranquila. Bueno, muchas gracias. Bien, eso es muy bien. Entonces miren, cuando nosotros trabajamos este tipo de situaciones, que aquí, esa es una situación que se puede modelar. Aquí básicamente nos están diciendo, listo, necesitamos fabricar cierta cantidad de lámparas y hay dos modelos. Y esas lámparas implican trabajo de máquina, trabajo manual, ¿cierto? Y apenas las máquinas tenemos tanta cantidad de horas disponibles. Entonces, ¿cómo podemos fabricar lámparas, ¿cierto? Que sea lo más rentable posible. Entonces, que se utilicen todas las máquinas la mayor cantidad de tiempo, pero sin pasarse, por ejemplo, del tiempo que tenemos estipulado. Entonces, ¿cómo haríamos ahí? ¿Cierto? Y que si tienen un costo, entonces un beneficio, por ejemplo, bueno, que cada lámpara deja un beneficio independiente para cada una de ellas, aquí valga la redundancia. Entonces,
¿Cómo podríamos entonces producir la mayor cantidad para tener el beneficio máximo? Que ya no solamente es producir lámparas por el doquier, no, sino que tengamos pues como el beneficio máximo bajo estas condiciones que tenemos acá. Pero eso no lo vamos a resolver por ahorita, pero son situaciones que se trabajan de lo que es la programación lineal. Antes de eso es que quiero entonces que hagamos algo aquí, un recorderis. Vamos a recordar cómo se trabaja un sistema de ecuaciones. Bueno, aquí me disculpa un poquito la letra que de por sí es fea, pero tanto tiempo también sin escribir en esta pizarra, entonces se hace más fea la letra. Vamos a tratar antes de resolver un sistema de ecuaciones para que miremos cómo se recordarnos, ¿sí? Ahorita yo le escribí por allá 2x más 5 más 5y. Vamos a ver si esto es posible resolverlo así. 2x más 5y igual 7, 5x menos 3y igual 21. Eso es cualquier cosa aquí. No sé si tenga o no tenga solución. Esto es un sistema de ecuaciones. Entonces, como sistema de ecuaciones vamos a tratar antes de nosotros de resolverlo. ¿Recuerdan cómo se resuelve un sistema de ecuaciones? Hay varias formas, varios métodos. ¿Qué método podríamos nosotros utilizar para resolver este sistema de ecuaciones? Pues, que yo recuerde, está de sustitución, igualación y reducción. Sí, señor. Creo que es más sencillo de igualación, ¿no? Sí, podemos trabajar por igualación, sustitución, reducción, cualquiera de esos métodos. Muy bien. ¿Algún otro método que se acuerden? Profe, el método de eliminación. Exacto. Ese es reducción o eliminación. Correcto. ¿Algún otro método que se acuerden por allí que podamos ustedes utilizar? Bien, cuando estamos trabajando sistemas de ecuaciones, también se utilizan otros métodos un poquito más analíticos o más algebraicos. Y es, por ejemplo, tenemos entonces el método de Cramer, ¿cierto? El método de Cramer, que es por el determinante. Y está lo que es la parte de Gauss-Jordan, ¿cierto? El método de Gauss-Jordan, por operaciones elementales. Y también está la parte pues gráfica, ¿cierto? Está también la parte gráfica, que es básicamente entonces en un plano cartesiano, tratando de dibujar las dos ecuaciones y donde se intersecten ellas, donde se corten, entonces ahí es la solución de la ecuación diferencial. El punto de corte es la solución de la ecuación. Ahorita por aquí mencionaron uno, y es el de método de reducción. Y Luis dice que el de igualación pues que es un poquito más sencillo. Sí, es sencillo pero más largo. Voy a trabajarlo por reducción esta para que miremos aquí cómo y recordar un poquitico pues. Y veamos cómo esto se crece cuando vayamos entonces a la parte de programación lineal. Entonces aquí por reducción, por ejemplo, vamos a tratar antes de eliminar una de las dos variables. Aquí nos damos cuenta, por ejemplo, que y en este espacio tiene entonces tiene signo positivo y acá tiene signo negativo, ¿sí? Entonces ya nos quedaría fácil pues como reducir, ¿cierto? Aquí lo que uno busca entonces es tratar de que esta variable y tengan coeficientes opuestos, el mismo coeficiente pero que sean opuestos. Entonces, por ejemplo aquí, múltiplo entre 5 y 3 es 15, ¿cierto? Entonces uno dice, listo, como el mínimo como múltiplo es 15, o de otra manera, si yo voy a eliminar y, entonces esta primera ecuación, la ecuación número 1, la multiplico por el coeficiente que tenga acá, en este caso 3, la segunda ecuación. Entonces esta la vamos a multiplicar por 3. Y la segunda ecuación, para que también nos dé 15, si tenemos aquí un 3, para que nos dé 15, hay que multiplicarla por 5. Entonces la vamos a multiplicar por 5. De esta manera que vamos a hacer, mire, 3 por 5 daría 15 y 5 por 3 daría 15. Entonces ya nos quedaría pues como una forma fácil de eliminar.
Entonces vamos a multiplicar toda la ecuación por ese término que hemos encontrado aquí. Entonces nos quedaría la ecuación de la siguiente manera. 2x por 3 daría entonces 6x más 5y por 3 daría 15y igual a, y entonces aquí tenemos el de la igualdad, entonces sería 3 por 7 nos daría entonces 21. Miren que aquí multipliqué cada término de la ecuación, ¿cierto? Cada término de la ecuación por este número 3 aquí para que la ecuación no se nos altere, se nos conserve pues como allí la equivalencia. Y ahora la segunda ecuación vamos a encargar por 5. Entonces tenemos 5x por 5, entonces daría 25x menos 3y por 5, entonces daría menos 15y igual, y aquí tenemos entonces 21 por 5 daría 105. Listo. Miren que con eso que hemos hecho hemos encontrado que nuestro coeficiente, la variable y, sean opuestos. Aquí tenemos 15 y aquí tenemos menos 15. Entonces podemos, al sumarlo, 15 menos 15 va a dar 0, ¿cierto? Entonces se va a cancelar o se va a reducir o eliminar. Entonces ya sabemos ya, estos dos términos se eliminan y nos queda solamente entonces aquí ya la suma algebraica aquí de forma vertical de los que son semejantes. 6x más 25x nos va a dar entonces 31x igual a 21 más 105 va a dar 126. Y miren que entonces es una ecuacióncita sencilla, una ecuación lineal con una sola incógnita, que es la x, o un solo valor desconocido. Entonces aquí ya tendría entonces que x entonces va a ser igual a 126 dividido 31. ¿Cuánto daría eso? Si es simplificable, creo que no. Creo que queda así. ...126 dividido 31... pues da eso mismo, ¿cierto? Es un número racional. Listo. Entonces sabemos que x va a ser igual a 126 31avo. Entonces ya teniendo ese valor, nos podemos entonces nosotros devolver a las ecuaciones originales para encontrar el valor de y. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto, cierto? ¿Cómo lo hacíamos? Vamos a reemplazar el valor de x en la ecuación número 1 o en la ecuación número 2. Aquí vamos, para recordarlo, vamos a hacerlo más fácil, es en la ecuación número 1, que todo está positivo, ¿cierto? Vamos a hacerlo en la ecuación número 1. Donde está la x, vamos a colocar ese valor que tenemos aquí ahorita. Entonces nos quedaría así. 2x, pero x vale 126 sobre 31 más 5y igual a 7. ¿Cuánto daría entonces esto? 2 por 126 31avo. Se nos va a dar entonces 252 sobre 31 más 5y. Debe ser igual a 7. Listo. Vamos a despejar y. Vamos a hacerlo con calmita aquí. 5y va a ser igual a, si no aparece 5, va a ser entonces igual a 7 menos 252 sobre 31. Vamos a ver cuánto nos resulta aquí. 7 menos ese valor que tenemos aquí, entonces se nos va a dar un momento y lo hacen aquí con la calculadora. Entonces nos va a quedar que 5y, voy a colocar 3, 5y va a ser igual entonces a menos 35 sobre 31. ¿Sí? Listo, entonces señoritos,
Ahora necesitamos despejar el valor de y. Entonces ese 5 va a pasar a, está multiplicando, entonces va a pasar a dividir. Entonces nos quedaría que y te va a ser igual a, bueno, voy a colocar aquí el signo menos, todo queda negativo. 35 sobre 31 dividido 5. Entonces todo ese valor dividido 5. ¿Cuánto daría eso? ¿Alguien lo hizo? ¿Cuánto me da ese resultado, por favor? ¿Quién me indica? Eh, 175 sobre 31. 175 sobre 31, pues. Claro, entonces lleva a ser igual a menos, ¿cierto? 175 sobre 31. Ese es correcto. Entonces, este sería el valor de y. ¿Sí? Bueno, si estos dos valores, este valor de x y este valor de y, lo reemplazamos en esta ecuación original, la ecuación número 1, o en cualquiera de esas dos ecuaciones, por ejemplo, estas ecuaciones o cualquiera de estas dos que están aquí, se nos debería dar entonces una igualdad, ¿cierto? Pues aquí nos debería dar 7. ¿Sí? Tengo dudas allí con un valor, no sé si esto me lo escribió bien. Si esta resta que está aquí si daba realmente este resultado. Tengo la duda allí. Pero básicamente entonces esto es lo que es la solución de una ecuación de pues lo que es la parte de la álgebra lineal, ¿cierto? Viene que eso, la parte pues como de álgebra lineal, es lo que nos va a ayudar entonces también para desarrollar la parte de programación lineal. Profe, qué pena, el resultado no daba así, profe. Daba 7 sobre 31. Es correcto, aquí 7 sobre 31, ¿cierto? Esa parte aquí. Cuando resolvemos se nos va a dar 7 sobre, muy bien Luis, ¿cierto? Sí. Sobre 31. Sí, sería extremo por extremo, medio por medio. Sería 35 por 1, digo, sí. Muy bien. Ahora sí. Entonces, estos dos valores reemplazados entonces en nuestras ecuaciones originales nos van a llevar entonces a una igualdad. Miren aquí entonces qué pasa con esto. Nosotros que tenemos es un sistema de ecuaciones, como les mencionaba ahorita, que tenemos dos incógnitas y hay dos ecuaciones, ¿cierto? Y simplemente buscamos entonces valores para x y y que satisfacieran pues como esa igualdad, ¿sí? Eso es lo que uno hace allí en la parte de la álgebra lineal. Cuando les mencionaba ahorita, cuando trabajamos en la parte de programación lineal, cambia un poco porque ya nosotros allí no vamos simplemente a enumerar dos ecuaciones, sino que vamos a tratar entonces como de encontrar toda una serie de situaciones, ecuaciones, o funciones que intervienen en un proceso para lograr pues, esa parte de la optimización. ¿Sí? Por ejemplo, voy a volverme aquí, voy a tratar este enunciado. Hallarlo entonces aquí a la página. Esta es miren la diferencia que vamos a tener nosotros entre este enunciado que tenemos aquí y lo que acabamos de hacer ahorita. ¿Sí? Vamos a tratar de encontrar como la solución pues como a eso. No la solución, sino como simplemente plantearlo. Dice, voy a leer esta vez el enunciado completo
para que lo logramos comprender y tratar antes como de escribir el modelo matemático para él. Entonces dice, una compañía fabrica y vende dos modelos de lámparas, L1 y L2. Para su fabricación se necesita un trabajo manual de 20 minutos para el modelo L1 y de 30 minutos para el modelo o para L2, y un trabajo de máquina para L1 de 10 minutos. Aquí faltó algo. Un trabajo de máquina para L1 y de 10 minutos para L2. O sea, aquí nos dice el tiempo de L2, de L1. Se dispone para el trabajo manual 100 horas al mes y para el trabajo de máquina 80 horas al mes, sabiendo que el beneficio por unidad es de 15 y de 10 euros para L1 y L2 respectivamente. Planificar la producción para obtener el máximo beneficio. ¿Sí? Listo. Suponiendo pues, aquí van a hacer una suposición porque al enunciado le falta algo. Suponiendo entonces que aquí tengamos nosotros que todo eso es de 10 minutos, es como uno escribiría una situación o un modelo para esto. Entonces cuando tengamos en la parte de programación lineal, no nos vamos a ir de una a escribir las ecuaciones, sino que lo más aconsejable siempre es tratar de escribir o hacer una tabla y escribir entonces el modelo, ¿sí? Entonces dice que nosotros vamos a trabajar con lámpara, ¿cierto? Entonces aquí que hay la lámpara 1 y la lámpara 2, ¿sí? Hay dos tipos de lámparas. Para fabricar esas lámparas hay trabajo manual, ¿cierto? Y hay trabajo de máquina. Voy a colocarlo así. Se supone que eso es una Q. Listo. Hay trabajo manual y hay trabajo de máquina. Entonces, volviendo al enunciado, miren lo que vamos a encontrar allí con ese enunciado. Dice que vamos a tratar antes de todo eso que está aquí, traspasarlo entonces como esa tablita. Eso se llama entonces una tabla de doble entrada, ¿sí? Dice, para su fabricación se necesita un trabajo manual de 20 minutos para L1 y 30 minutos para L2, ¿cierto? Manual, trabajo manual de 20 minutos para L1, ¿cierto? Y 30 minutos para L2. Y luego dice, un trabajo de máquina para L1 y de 10 minutos para L2. Vamos a colocar aquí 10 y 10. No sabemos realmente cuánto es porque aquí nos dice trabajo de máquina para L1 10 minutos y para L2 también son 10 minutos, ¿sí? Seguidamente nos dice allí, se dispone para el trabajo manual 100 horas al mes. O sea, el trabajo manual debe darnos, voy a colocarlo aquí, 100 horas. Y el de máquina, 80 horas. Por otro lado, también se sabe que el beneficio por unidad es de 15 y de 10 euros para L1 y L2 respectivamente. Te voy a colocar por acá beneficio. Esa da un beneficio de 15 y esa da un beneficio de 10. Entonces mira, aquí hemos resumido lo que nos presentaba entonces ese enunciado en esa tablita de doble entrada. ¿Sí? Eso nos ayuda entonces a nosotros a hacer una comprensión más rápida, más clara de un problema matemático o la modelación de un problema matemático con programación lineal. ¿Sí? Listo. Entonces dice, por ahí nos decía a nosotros, bueno, primero entienda pues con el enunciado, encuentre pues como las variables que intervienen, ¿cierto?
Escriba entonces la función objetivo y las restricciones. Entonces, ya con esto que tenemos aquí, yo no empezaría a hacer ese proceso. Pregunto, cuando queremos trabajar, por ejemplo, en ese enunciado que tenemos allí, tal como está en la tabla, si lo queremos resolver, ahí hay un problema, hay un error. ¿Qué error ustedes logran observar en esa tablita? ¿Qué error logran identificar allí? Miren la tabla, lo que está en la tabla puesto. Profe, a mí me parecería que faltaría la totalidad de los beneficios. ¿Pero de qué depende la totalidad de los beneficios? Porque dice allí, bueno, la lámpara 1 deja 15 euros, ¿cierto? O sea, si vendemos una lámpara, deja 15 euros de ganancia. Pues si vendemos una lámpara 2, deja 10 euros. Entonces, ¿cómo podemos hacer para la totalidad de los beneficios? Por el número de lámparas vendidas. El número de lámparas vendidas, ¿cierto? Y eso no lo sabemos. No sabemos cuántas lámparas hemos vendido o vamos a vender del tipo L1 o L2. ¿Sí? Esa sería una variable, ¿no? Exacto. Entonces vamos a llamar aquí variables. Muy bien. Una variable X, esa va a ser entonces, esa va a ser la cantidad de lámparas L1. Y Y te va a ser la cantidad de lámparas L2. Eso es correcto. Ya tenemos entonces las dos variables. Hemos identificado entonces lo que indicarían allí. Lo que no sabemos es la cantidad de lámparas que se venden. Sí sabemos cuánto de utilidad deja cada una de ellas. Una sola, pero como vamos a vender cantidades, entonces sabemos qué cantidad de ellas son las que se van a vender aquí. Entonces, como ya sabemos ustedes que X y Y representarían como las cantidades de lámparas L1 y L2 respectivamente, entonces vamos a escribir la función objetivo. Esta función objetivo. Entonces podemos decir entonces que nosotros lo que queremos vender son lámparas. La mayor cantidad de lámparas, sea la E1, sea L1 o L2, o sea X o Y. Entonces, ¿cómo logramos nosotros el beneficio? Una sola lámpara L1 deja 15 dólares. La cantidad que vendamos, 5, 6, 10, 20, 1000, 1 millón, serían X, ¿cierto? Ese sería X. X, pues ver los beneficios que da cada uno, no tanto el beneficio de todas las lámparas L1. Pero no solamente se vende esa lámpara, se vende también la lámpara 2. Y la lámpara 2 es Y. Y por la cantidad, perdón, el beneficio que deja la lámpara Y por la cantidad de ellas. Entonces tendríamos que sería 10Y, ¿cierto? Es eso mismo. Una sola lámpara L2 deja 10 euros, pero 100, 1000, no sé cuántas. Entonces sería así la forma de calcular. Este sería entonces nuestra función de objetivo. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y se escucha bastante interferencia. Eso, gracias. Pues mire, eso sería entonces lo que es la función objetivo, ¿sí? Entonces ya hemos reconocido las variables, hemos reconocido la función objetivo de esta tablita que tenemos nosotros acá, ¿sí? Esa es lo que es la parte, pues, como inicial de lo que es la programación lineal. Ahorita les mencionaba que tenemos un error, por ejemplo, cuando construimos la tabla, y es la siguiente, es la de la dimensionalidad de la tabla. Miren aquí que trabajamos, que dice que el trabajo manual en L1 es de 20 minutos, en L2 es de 30 minutos, pero que en total el trabajo manual es de 100 horas. Cuando nosotros trabajamos esto en una tabla, y lo queremos por ejemplo escribir ya con ecuaciones y todo esto debe estar en la misma dimensión. O sea, si esto está en minutos, estas también deben estar en minutos. Ese es el error que tiene esta tabla.
¿sí? Porque aquí estamos hablando de minutos y aquí estamos hablando de horas, ¿sí? Entonces todo debe estar en la misma magnitud, en la misma dimensión. Profe, hay que hacer una conversión, ¿o Hay que qué? hacer una conversión, claro que sí. Puede ser los minutos a hora o estas 2 horas, estos dos valores de horas a minutos. Cualquiera de las dos nos daría. Entonces, por ejemplo, si lo tenemos en minutos, mira aquí lo que pasaría. 100 horas, ¿cuántas horas? ¿Cuántos minutos hay en 100 horas? 60. 600. 600 No, minutos. 6000. Con la pregunta. ¿Cuántos minutos hay en 100 horas? Ah, sí, sí, como dice el compañero, 6.000. 6000. Claro que sí, ¿no? Sería 100 por 60, sería 6000. Eso. Entonces mire que aquí ya nos da un valor muy grande. Y si este lo pasamos también a minutos, 80 horas, ¿cuántos minutos serían? 4.800. 4800. Entonces estos valores aquí serían muy grandes. Entonces uno podemos trabajar con estos valores así grandes o convertir estos a horas. También nos daría. Vamos a convertir esto, por ejemplo, que es lo que nos da más fácil. Toca hacer menos operaciones, pero no importa si está en horas o en minutos, la idea es que todo esté en la misma dimensión, ¿cierto? Entonces sabemos aquí que esto es 6000 minutos y este es 4800 minutos. Listo. Entonces ya tenemos las variables, ya tenemos la función objetivo. Por allá esto nos mencionaba que nosotros debemos de tener aquí, momentico, voy a regresarme, el conjunto de datos, las variables, la función objetivo, ¿cierto? ¿Qué nos falta aquí? El conjunto de restricciones del problema, o sea, cuáles son las condiciones que nos da nuestro problema, ¿sí? Condiciones limitantes, vamos a mirarla por acá. Listo. ¿Qué limitante encontraríamos nosotros allí? ¿O qué condiciones o qué restricciones podríamos nosotros encontrar allí? Recordemos que una restricción básicamente ¿qué es? Es como pues es un limitante aquí, ¿cierto? Valga aquí la redundancia, es un limitante. Por ejemplo, cuando estábamos, por ejemplo, pequeños, permiso para ir a jugar fútbol, listo, vaya, pero juega 1 hora apenas. Pues eso es una limitante, no nos podíamos pasar de 1 hora. Si nos pasamos de 1 hora, ya teníamos problemas en la casa. Nos castigaban o no nos dejaban salir para el siguiente día, o nos colocaban a hacer el aseo, o bueno, ¿cierto? El horario laboral, pues, ¿de qué hora se trabaja hasta tal hora? Pienso yo que ese sería una limitante. Una limitante, listo. Pero como en el enunciado no nos dicen del horario, sino que tenemos que trabajar con la información que nos dan aquí. Entonces, ¿qué limitante encontramos allí? Pues según ahí que no se puede pasar de 100 horas manual al mes y 80 horas al mes por máquina. Eso es correcto. Entonces mira aquí lo que encontramos nosotros. Muy bien. Recordemos que nosotros aquí dice que la cantidad de lámparas, ¿cierto? Hemos llamado entonces L1. O sea, que la cantidad de lámparas L1 que se hagan, más la cantidad de lámparas L2 que se hagan, ¿cierto? En trabajo manual no debe pasar de 6000 minutos. Entonces, eso se escribe de la siguiente manera. O sea, 20x más 30y debe ser menor o igual, ¿cierto? Porque no debe ser mayor, debe ser menor o igual a 6000. ¿Sí? Y por otro lado tenemos entonces que para el trabajo de máquina 10x, ¿cierto? De L1, o sea 10 minutos para la fabricación de una lámpara L1, y hemos dicho también que entre 10 minutos para la fabricación de una lámpara L2 debe ser entonces también menor o igual, ¿cierto? A 4800. ¿Sí? Estos son básicamente lo que uno llamaría las restricciones. Aquí no. Voy a llamar aquí esta restricción 1, ¿cierto? Esta sería entonces la restricción 2. Y hay otra restricción que siempre nos va a aparecer, ¿sí?
Otra restricción que siempre nos va a aparecer. Y se llaman restricciones de no negatividad. ¿Qué quiere decir esa restricción de no negatividad? Que nosotros, para poder ganar algo, ¿cierto? Para poder ganar aquí, o sea, para poder ganar, necesita ¿qué? Fabricar lámparas. Si estamos fabricando lámparas y queremos ganar, hay que fabricar lámparas. No hay otra manera. ¿Cierto? No hay otra manera. No es que usted no fabrique lámparas L1 y fabrique lámparas L2 y entonces su negocio sea la fabricación de lámparas y que gane utilidad. Entonces, eso quiere decir que X, ¿cierto? Y Y tienen que ser mayores, ¿sí? O mínimamente iguales a 0. Estas son estas restricciones de no negatividad. Cuando digo aquí, eso de que X o Y tienen que ser mayores o iguales que 0, puede ser que usted simplemente decida fabricar la lámpara L1. Entonces, todo lo mete en lámpara L1 y no fabrique lámpara L2. Hasta aquí, esta es mayor que 0 y esta va a ser igual a 0. O lo contrario, o sea, no fabrica lámparas L1 y sí fabrique lámparas L2. Pero no puede suceder es que todas dos sean 0. ¿Cierto? Pues esta o esta podrían ser 0. Lo que sí pueden ser es todas mayores que 0. ¿Sí? Lo que necesitamos es que sean una o dos mayores que 0. Esta se llama entonces restricción de no negatividad. Lo otro también, por ejemplo, es que usted no puede encontrar, que cuando resolvamos esto, que usted encuentre que X le dé negativo y que Y le dé negativo. O sea, si usted está fabricando lámparas, ¿cierto? El número de lámparas fabricadas no puede ser menos 5 o menos 10. Si ese es el número de lámparas fabricadas, le da menos 10, entonces usted no las fabricó, sino que compró lámparas y las destruyó para tener menos 10 lámparas allí destruidas, sin fabricarse. Entonces esto es la parte de lo que es programación lineal, ¿sí? Eso es a grandes rasgos. Eso es un modelo matemático para resolverse por programación lineal. Bueno, señoritos, ¿hasta qué hora va la tutoría? Es que no... Se emociona uno mucho aquí. Ya se acabó, profe. Hasta 3:15. Técnicamente ya se acabó. Sí, señores, es correcto. Bueno, señores, entonces el próximo sábado estaremos entonces trabajando pues como mayor contenido aquí en la programación lineal y podríamos entonces abordar sobre más dudas y al respecto. Muchas gracias por la participación de todos ustedes. Bueno, profe, nos vemos en la próxima clase. Sí, señor, que tengan buen resto de día.